Vamos ahora a resolver el problema, a terminarlo. Eh, ya vimos cómo identificar las componentes del problema. Ya sabemos que de estas cuatro fuerzas, F1 y F3 únicamente tienen componente o presencia en el eje sobre el que están representadas, y F2 y F4 tienen componentes en X y tienen componentes en Y. Vamos a transcribirlas. ¿Ok? La fuerza 1, vámonos en orden. La fuerza 1 F1X y F1Y. Como está sobre el eje de las Y, pues va a tener un valor de 0 en X, y en Y, pues la misma magnitud que nos está representando el vector, 2.5 newtons. Ya tengo yo mi fuerza en mis componentes de la fuerza 1. Vámonos por los componentes de la fuerza 2. Ahí sí, como la afecta un ángulo, ahí sí tengo que hacer un cálculo. La fuerza 2 en X va a ser igual a el valor de la fuerza 2 multiplicado por el coseno del ángulo que afecta a ese vector. Y la fuerza 2 en Y va a ser igual a el valor de ese vector por el coseno del ángulo. Sacando la calculadora, tenemos que la fuerza 2 en X es 2.71 o 718. Yo recomiendo que pongan 3 cifras después del punto para que sea un poquito más cercano al valor real. Y en Y es 1.267. Ya tengo mi componente en X y ya tengo mi componente en Y de esa fuerza 2. Vámonos con la fuerza 3. Fuerza 3. La fuerza 3 en X va a ser igual, como está sobre el eje de las X, pues únicamente transcribo el valor. Y la fuerza 3 en Y, como no tiene presencia, va a ser 0. Me falta la fuerza 4. Fuerza 4 va a ser igual. Tiene componente en X y tiene componente en Y. La componente en X va a ser igual a el valor de esa fuerza, que son 2, que multiplica el coseno del ángulo, que en este caso son 40, y en Y 2 por el seno de 40. Muy bien, vamos a hacer el cálculo. Y tengo que mi fuerza 4 en X tiene un valor de 1.532. Aquí hay que tener cuidado. Identifiquemos la fuerza 4. La fuerza 4 va hacia abajo y hacia la izquierda, tomando como referencia el centro de mi plano cartesiano. Entonces quedamos que todas las fuerzas en X, si van a la izquierda, son negativas. Entonces aquí le pongo un signo negativo. Ahora vamos a hacer la fuerza en Y. 2 por el seno de 40 me da 1.285. 1.285. Y como estoy trabajando en Y, necesito saber si ese vector va hacia arriba o va hacia abajo. En este caso va hacia abajo, y en Y lo que va hacia abajo también es negativo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? En el caso de la fuerza 2, en X iba hacia la derecha, y en Y iba hacia arriba. Por eso no le hice la observación del signo. Pero en este caso de la fuerza 4, como va tanto a la izquierda como hacia abajo, sí tenemos que tener cuidado en agregar el signo. Una vez que tengo los valores, me toca hacer una sumatoria de fuerzas. ¿Sale? Una sumatoria de fuerzas. Voy a tener una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien. Entonces, de cada una de mis cuatro fuerzas, saco las componentes en X.
F1 ¿tienen X? No. Me brinco a la F2. F2 ¿tienen X? Sí, aquí está. Y es positiva. Entonces aquí voy a poner 2.718. Y luego me sigo a la fuerza 3. ¿Tienen X? También. Y es positiva. Más 4. Ahora me voy a la fuerza 4. ¿Tienen X? También. Pero aquí es negativa. Entonces la represento con todo y signo. ¿Ok? Ahora voy con las fuerzas en Y, igual, fuerza por fuerza. ¿La fuerza 1 tiene presencia en Y? Sí, 2.5 newtons. Lo represento aquí, 2.5 newtons. Me voy con la fuerza 2, ¿tiene presencia en Y? Sí, positivos 1.267. Me voy con la fuerza 3, en la fuerza 3 no tengo presencia en Y. Me brinco hasta la fuerza 4. Tengo presencia en Y, sí, y es negativa porque va hacia abajo, de 1.285. Realizo ambas sumas de componentes de X y de componentes de Y. Y tengo que la sumatoria de fuerzas en X va a tener un valor de 5.186. Y la sumatoria en Y va a tener un valor de 2.482. Esta va a ser mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. De tal manera, muchachos, de tal manera que de tener 4 fuerzas, únicamente me quedé con 2. Una en X y una en Y. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a representar, aquí cambio de color, voy a representar un plano cartesiano. Un plano cartesiano. Y voy a respetar los signos de los valores resultantes para representar mis dos fuerzas. Vámonos primero con la X. Me dice que es de 5.186. Positivos, ¿qué quiere decir? Que es hacia la derecha. Aquí voy a tener mi F en X, mi sumatoria de fuerza en X. Y el otro me dice que es 2.48, aproximadamente la mitad. Entonces voy a tener, como es positivo, voy a tener el vector hacia arriba, más o menos como a la mitad del otro. Y va a ser mi fuerza en Y. Ahora sí, realizo el procedimiento como si tuviera dos vectores. Entonces realizo mi trazo y aquí más o menos me va a quedar mi fuerza resultante. ¿Cómo voy a sacar la fuerza resultante? Pues con el teorema de Pitágoras. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Aquí tengo mis dos valores, tanto de fx como de fy. Realizo la suma de los cuadrados y le saco la raíz cuadrada y tengo como resultado que mi FR va a ser igual a 5.75. 5.75 newtons. Aquí tengo mi FR. Ahora, si quiero conocer la dirección de esa resultante, utilizo la tangente inversa. La tangente inversa de el opuesto, que es FY, sobre el adyacente, que es FX. Realizo esa operación de FY entre FX y al resultado le saco la tangente inversa y tengo que el ángulo de ese vector resultante es de 25
3.6 grados. Muchas gracias, chicos.